Buenas noches. Empezamos con la segunda semana de actividades. En esta continuamos, por supuesto, con la elaboración de la tesis y, como lo dice el fin del aprendizaje, entramos de lleno a la realización de su tesis. Para ello ya necesito que ustedes entreguen un cronograma o plan de trabajo. ¿Qué es un cronograma o plan de trabajo? Pues es todos los puntos que van a desarrollar dentro de la tesis, calendarizarlo, ponerle cuándo van a determinar el tema, cuándo van a hacer su marco conceptual, cuándo van a hacer su marco teórico, cuándo van a hacer su tesis, cuándo van a realizar los objetivos generales, cuándo van a determinar su tipo de investigación y en sí todo lo que vimos en la unidad número 1, que es la metodología de la investigación, pues eso lo van a tener que pasar en un formato de Word o Excel. Ahorita lo vamos a definir esa parte, donde van a poner un cronograma de GAM y también determinar los costos. Por supuesto, esta planeación tiene que ser en un lapso de 4 semanas, o sea, del 28 que iniciamos clases de septiembre al 25 de octubre. En ese tiempo debe estar el tiempo de realización de la tesis y plasmado en costos, en actividades, en responsables y todo lo que tenga que ver con la tesis. Esa es una primera parte. Por supuesto, ya definir también cómo va a ser la forma de recopilar información. Y aquí, normalmente, vamos a tener que buscar una tesis de tipo cuantitativo, en el cual, si nosotros hiciéramos una tesis de tipo cualitativo, muchas veces esas tesis son más de orden social, en el cual se van a guiar de la observación, de entrevistas, y que nada más sirven para para una institución, un tiempo o inclusive una situación o un ente social determinado. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo una tesis social. No sé, si yo hablara por poner un ejemplo, ¿qué piensan los alumnos de primaria respecto a sus docentes? ¿Sí? Y aquí tendría que hacer entrevistas con los alumnos, tendría que observar a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos, pero tengan por seguro que yo no puedo generalizar, que una vez que yo tenga un resumen o una respuesta a este interrogante, no puedo inferir que las respuestas o lo que sucedió en X escuela sea igualito a una segunda escuela, a una tercera escuela, inclusive dentro de una misma colonia, dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo estado. Es diferente la respuesta. Entonces es muy subjetivo hacer un tipo de investigación cualitativa, porque hay muchas cosas que tienen que considerarse. Pero si hablamos de una investigación de tipo cuantitativa, normalmente ahí no nos vamos a fundamentar en entrevistas ni en investigación, sino que eso sería, sí, un buen método, pero como complementario o secundario. Realmente nosotros vamos a tener guías o instrumentos que normalmente son encuestas, un cuestionario en el cual se lo vamos a aplicar a una muestra del universo y que ahora sí, esa respuesta que se den va a inferir que básicamente lo mismo piensa mi universo que yo determine. Entonces, en esta segunda semana, sesión, pues vamos a determinar un programa de actividades. Voy a definir también cuál va a ser mi método de recolección de información y con base a ello vamos a trabajar. Vamos a trabajar en esta segunda semana con 2 unidades o con 2 temas. Una de ellas es el plan de trabajo y la otra es recopilación de datos, como yo bien se los comentaba. Y insisto, el material a utilizar didáctico van a ser la tesis, el número 4, y los libros, el libro número 1 y el libro número 2. Esos van a ser nuestras bases y como refuerzo, pero ya de manera complementaria, si ustedes tienen alguna duda para reforzar, nos iríamos al libro 3. Pero, insisto, libro 1, 2 y el ejemplo que es la tesis son nuestros libros bases durante todo el módulo. Y la primera actividad de esta segunda semana es presentar un Excel
del cronograma de actividades. Y aquí lo definimos completamente o concretamente. Se debe presentar un cronograma en Excel de plan de trabajo para la realización de la tesis que incluye actividades, tiempos, responsables y el presupuesto que deberá iniciar el 28 de septiembre y concluir el 25 de octubre. El documento que vamos a utilizar en Excel va a ser el que tiene anexado en este libro. Seguramente en la página 58 a 60 del tema plan de trabajo del libro Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales del autor Rosendo García Martínez, ahí hay una propuesta. Ese formato lo van a pasar en Excel y ahí hay el formato de plan de trabajo y el formato de presupuesto. Ese va a ser la actividad número 1 en Excel. Por supuesto, cuando me lo manden a la plataforma, ese Excel lo convierte a PDF y me lo hacen llegar. Por eso aquí les menciono que lo que voy a calificar son: el formato a usar será estrictamente el señalado en el recurso didáctico. El que esté aquí con las columnas habidas y por haber, no otro. Que son dos, uno que es cronograma de actividades y el formato de presupuesto. Serían dos formatos que van a anexar básicamente, ¿sí? Una vez llenado o debidamente llenado de forma íntegra los dos formatos, me lo envían a la plataforma en PDF, lo convierten en el Excel en PDF. ¿Qué voy a calificar? Que contengan todas las actividades de principio a fin de la tesis. Es decir, aquí nos podríamos remitir, se valdría remitirnos al ejemplo de tesis que tenemos, que es como debe quedar el que ustedes van a proponer, y nos vamos al índice. Y ahí prácticamente van a ser todas las actividades que vamos a realizar. Bueno, ese índice del ejemplo, y que es muy similar al que ustedes van a presentar, nos puede servir como parámetros de las actividades que vamos a realizar durante todo el ejercicio de las 4 semanas de la elaboración de la tesis, ¿sí? Que aquí se lo menciono. La actividad número 2 es hacer un podcast. ¿Qué es un podcast? Pues es prácticamente un audio-video, ¿sí? Es un audio. Aquí no hay una persona hablando, se escucha nada más la voz, es el podcast, ¿sí? ¿De qué tema? Concretamente, se grabará un podcast explicando las diversas formas de recopilación de información en una tesis de tipo de investigación cuantitativa y cualitativa. Recalco, el sesgo que le vamos a dar a la tesis es de una investigación de tipo cuantitativa, donde el principal instrumento de recolección son las encuestas. Por ahí van a versar o es la tendencia que van a desarrollar ustedes. Información para complementaria y donde van a tomar como base para hacer el podcast. Acuérdense que ya todas las actividades que realicemos es un poco de hablar del libro el material de soporte teórico que yo les anexo, que es el libro, pero también pueden parafrasear, ya ejemplificando con la tesis que ustedes están desarrollando, ¿sale? Se vale esa combinación, no solamente en este podcast, sino en los demás elementos, actividades que van a realizar, se vale ese parafraseo, mencionando, insisto, parte de la teoría del libro que les anexo y parte parafraseando o vinculando, referenciando con el tema o tesis que van a ustedes desarrollar, ¿sí? La grabación, bueno, aquí dice de la página 129 a 138, hay suficiente material de cuáles son las formas de recopilación. Tendrían que hacer una grabación con la aplicación. Aquí les dejo libertad que ustedes escojan la aplicación que ustedes gusten, pero que debe ser entre 10 a 15 minutos el audio que debe de mandar. El audio que debe de mandar al final debe ser convertido en un archivo de MP3 y enviado a la plataforma. ¿Qué voy a calificar? Que tenga una duración mínima o requerida de 10 a 15 minutos. Puede ser no más, tampoco porque ya es cansado, no menos porque no tendrían los puntos para esa parte. Y por supuesto, cuando hablamos de podcast, pues como cualquier audio, tendría que tener al principio del audio una breve presentación de ustedes, de su nombre, su carrera, de su universidad, el tema que van a desarrollar, ¿sí? Obviamente ya en la explicación del tema. Y finalmente una pequeña conclusión o despedida de lo que presentaron. Y se debe subir en formato MP3. ¿Qué voy a calificar para que tengan todo el puntaje de este podcast? Que sea en efecto de 10 a 15 minutos, que se cumplan las 3 etapas, que es presentación, desarrollo y conclusión, y que finalmente el archivo sea en MP3, ¿sí? La tercera actividad de la segunda semana pues va a ser un examen de 15 preguntas de opción múltiple. Esas 15 preguntas de opción múltiple van a ser del material que hemos estado usando de manera teórica de la unidad número 1 a la 5. De ahí
Prácticamente han habido 5 temas. Prácticamente les quiero comentar que sacaré 3 preguntas de cada material que les di en cada una de las unidades y sumarían las 5. Va a ser de opción múltiple. Y eso sería lo que realizaríamos en la segunda semana de actividades.